El primer método, aunque ya no el único, de crear litografías implicaba el uso de un bloque de piedra caliza porosa. El método de preparación de tales piedras para la impresión manual ha permanecido sustancialmente sin cambios desde la época de Sennenfelder. Los materiales y procedimientos del litógrafo del siglo XIX están duplicados en casi todos los aspectos por la impresora de mano contemporánea. Se dibuja una imagen con tusche, un pigmento de carbono en forma líquida y un crayón de litio antes de fijar, humedecer y entintar la superficie de impresión en preparación para la impresión. La impresión en sí se realiza en una prensa que ejerce una presión de deslizamiento o raspado. Debido a que prácticamente no sufre desgaste en la impresión, una sola piedra puede producir un número casi ilimitado de copias, aunque en el arte grabadoso solo se extrae, se firma y se enumera un número específico de impresiones antes de que la piedra se cancele. Las técnicas desarrolladas en el siglo XX variaron considerablemente el proceso, aunque muchos artistas continúan prefiriendo el método tradicional. La litografía se convirtió en un medio popular entre los artistas que trabajaron en Francia a mediados de 1800. Francisco de Goya, Théodore Géricault y Eugène Delacroix estuvieron entre los primeros litógrafos. Honoré Daumier fue mucho más prolífico. Sin embargo, realizó alrededor de 4.000 diseños, que van desde caricaturas de periódicos hasta anchos impresos en una sola hoja. Daumier fue uno de los primeros litógrafos en hacer uso del proceso llamado litografía de transferencia, mediante la cual el dibujo de tusche se realiza en papel en lugar de la piedra litográfica. El dibujo se transfiere a la piedra y se imprime de manera habitual. Este método, que es más conveniente que trabajar en piedra, conserva la textura del papel en la impresión final. En la segunda mitad del siglo XIX, Edgar Degas y Eduardo Manet trabajaron en litografía, y Odilon Redon lo convirtió en su principal medio de expresión. Litografías en color, llamadas cromolitografías o los oleogramas, fueron desarrollados en la segunda mitad del siglo XIX. Aunque populares, en general eran de mala calidad. En las manos de Henri de Toulouse, sin embargo, la litografía en color en la década de 1890 alcanzó nuevas alturas, y su ejemplo fue seguido con entusiasmo por Paul Gauguin, Pierre Bonnard y Edouard Villard. Las sutiles vistas del río Támesis que el artista expatriado estadounidense James McNeill realizado a fines del siglo XIX en litografía de transferencia, contrasta marcadamente con las litografías sencillas y robustas producidas comercialmente en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX por la firma de Currer & Ives. En el siglo XX, el noruego Edvard Munch, los expresionistas alemanes, especialmente Max Beckmann, Ernst Kircher y Kollwitz, José Clemente Orozco, Diego Rivera y Rufino Tamayo de México, los estadounidenses George Wesley Bellows, Robert and Jasper Jones, los franceses Henri Matisse y Georges Renaud, y sobre todo el español Pablo Picasso, le dio al medio gran vitalidad y poder. Los materiales que se emplean para el litograbado o la litografía son lápices y crayones litográficos, papel, agua, rodillos para el entintado, goma arábiga, abrasivos como son el carburo de silicio, el óxido de aluminio y polvo de la piedra pómez. También se va a utilizar una superficie para la impresión. En este tipo de impresión se utiliza como superficie una piedra caliza pulimentada.
Son un tipo de rocas sedimentadas compuestas principalmente por minerales de carbonato cálcico. Ahora que ya conocemos los materiales y las superficies en las que la litografía puede funcionar, vamos a hablar sobre el procedimiento. El procedimiento lo voy a tomar en 5 pasos. El primero es lijar la piedra, el segundo es el dibujo, el tercero es el procesamiento de la piedra, el cuarto es el lavado y el enrollado y el quinto es la impresión en la piedra. Explicaré estos 5 pasos mediante una recreación, ya que los materiales originales son altamente riesgosos o difíciles de encontrar debido a la situación. En este caso, el aluminio representa la piedra caliza y los diversos líquidos que se ve agregándole en mi video pueden ser los líquidos que estoy mencionando en el audio. Primer paso. Una vez que se ha imprimido una piedra por última vez, es necesario volver a granular la piedra para eliminar la imagen grasosa y permitir que la piedra se reutilice. El granulado elimina la capa superior procesada químicamente de la piedra, exponiendo la piedra fresca sin procesar debajo. En primer lugar, se aplicará un limpiador de parches de aceite a la piedra. Se deja encendida durante no más de media hora y luego se lava a fondo con un estropajo. Luego se utilizan 3 grados de grano de carbonudo: grueso, medio y fino. Grueso se usa primero para granular la mayor parte de la imagen. La piedra se coloca en un fregadero de grano y se humedece por todas partes. Se rocía carbonuro grueso y una pequeña pieza de piedra litógrafa se usa para frotar sobre la superficie de la piedra en una figura de 8 movimientos. Segundo paso, dibujando en la piedra. Hay una gama de materiales que se puede usar para dibujar y pintar sobre la superficie de la piedra, todos los cuales contienen grasa que se absorbe en la capa superior de la piedra. Ejemplos de los cuales son lápices de colores litográficos, bloques de fricción y colmillos litográficos, como ya lo habíamos mencionado antes. Una vez procesados, se imprimirán las áreas dibujadas. Cuando se finaliza el dibujo, se espolvorea una tiza francesa, lo cual ayuda a protegerlo durante el procesamiento. Tercer paso, procesamiento de la piedra. La forma en la que se procesa la piedra depende completamente de los materiales utilizados para hacer el dibujo y la cantidad de grasa en la piedra. Esta se procesa con goma arábica, a veces con una cantidad muy pequeña de ácido nítrico añadido. El propósito del chicle es separar químicamente la imagen y las áreas sin imagen, de modo que las áreas grasosas de la imagen se vuelvan repelentes al agua o hidrofóbicas y las áreas sin imagen se vuelvan receptivas al agua o hidrofílicas, de modo que cuando se impriman, solo las áreas de imagen reciben la tinta y la impresión. Este cambio químico ocurre con la capa superior y crea la capa de absorción de goma, que tiene menos de 1 milímetro de espesor. A veces se agrega ácido nítrico a la goma para evitar que la grasa de la piedra se extienda. Cuando se usa nítrico en la goma se denomina grabado. Por lo general es necesario grabar la piedra 2 veces. El primer grabado se aplica cuidadosamente a la piedra con un pincel limpio o una esponja. Una vez que toda la piedra está cubierta con chicle, se usa una esponja limpia y luego un trapo limpio para pulir el chicle hasta que se quede delgado en una capa uniforme. Luego se aplica calor para secar la goma. La piedra se cubre y, lo que es importante, se deja durante la noche para dar tiempo a que la encía cambie químicamente a la piedra y establezca la imagen dentro de la misma. Este paso elimina los materiales de dibujo de la piedra y los reemplaza con tinta negra que no se seca. Primero la piedra se vuelve a engomar, se pule hasta una capa delgada y se seca. Esto ayuda a restablecer las áreas de imagen y sin imagen y adelgaza la capa de goma para garantizar que se elimine suficiente material de dibujo. Luego se rocía trementina pura y se frota sobre la superficie de la piedra. Esto disuelve y elimina los materiales grasos de dibujo. El exceso de turp se limpia con un paño y luego se usa un trapo húmedo para eliminar la goma arábica del primer ataque químico. Se limpia un paño húmedo sobre la piedra para eliminar el exceso de agua, pero con cuidado de que se mantenga la superficie húmeda. La tinta negra que no se seca se enrolla sobre la piedra con una siesta o un rodillo hasta que la imagen en la piedra sea claramente visible, amortiguando nuevamente la piedra entre rollos para evitar que la superficie se seque. Una vez que la imagen está completamente enrollada, la piedra se seca y espolvorea con tiza francesa de nuevo antes de aplicar una segunda goma de grabado árabe. Luego el grabado de goma se pule hasta una capa delgada y se seca. La piedra debe dejarse reposar durante al menos unas horas antes de la prueba. Quinto paso, imprimir la piedra. Al tomar las primeras pruebas de la piedra, es importante recordar que la imagen no se imprimirá a su máximo potencial hasta al menos la 10ª impresión. Esto se debe a que las sutilezas del dibujo comenzarán a aparecer después de múltiples entintados, por lo que solo después que la piedra ha sido completamente probada, es posible tener una idea real de cómo se imprimirá la imagen. Primero la piedra se lava y se enrolla como antes. La piedra se pega, se seca, luego se lava con turps y se lava la goma. Mientras la piedra está húmeda, la tinta de la impresión grasosa se enrolla con una siesta o un rodillo esmaltado. Las primeras pruebas generalmente se toman en el papel de periódico y después de esto el papel húmedo se usa generalmente para garantizar que se obtenga la máxima calidad de detalles en la piedra. Se coloca el papel sobre la piedra y se colocan unas cuantas hojas de papel de periódico encima. La piedra y el papel se enrollarán a través de la prensa de la transferencia directa. El papel se retira de la piedra para revelar la imagen impresa.